¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. El aborto, las armas, el derecho a la alimentación marcan claramente en todo el mundo un avance de los antiderechos, pero en algunos países se hace insoportable la situación. Vamos a partir la pantalla para que ustedes sepan por dónde vamos a caminar en nuestro programa de hoy. El fallo contra el aborto de Estados Unidos generando protestas ahí a la izquierda, y vamos a tomar contacto con Matías Morales. Siguen las protestas en Ecuador, el derecho a alimentarse. Están en su día número 13 de huelga. El derecho a tener justicia, y esta Corte Suprema, por supuesto, en la Argentina no representa para nada ese ideal. Y vamos a matizar también con los Gardeles, de Diego Armando Maradona a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hablar de los Gardeles en esta jornada. Y nos vamos a poner en marcha con Ecuador. De esta manera presentamos ahora nuestro programa. Ecuador está en la mira, Ecuador está en la calle, Ecuador está desesperado, está viviendo una etapa inclemente para sus ciudadanos. Vamos a compartir con ustedes las imágenes de los incidentes que ya han visto en la brillante cobertura de Pedro Brigger desde ese país. Es tremendo pensar que hay cuadras y cuadras de enfrentamientos en Quito que han terminado con la muerte, con los heridos y con las detenciones habituales de todas las represiones que se dan en nuestra América Latina de una manera especial. Están luchando por sus derechos. Los antiderechos representados por el gobierno de Lasso se llevan por delante todas las ilusiones y todos los derechos de la población media y baja, y los vulnerables y los indigentes, que los hay en Ecuador como en tantos lugares de América Latina. La gente canta fuera Lasso, fuera Lasso, fuera ese presidente que traicionó todo. No nos olvidemos del tuit que les leíamos ayer de Lasso, cuando pedía respeto y consideración para los indígenas, eso que ahora él no tiene para ellos. Escuchemos esto. Se da en muchos lugares de Ecuador, pero particularmente en Quito. Allí tenemos el epicentro de todo este fenómeno que lleva 13 días con un país paralizado. Empezaron con los combustibles, pero naturalmente hay otros elementos y otros derechos que han sido conculcados en la vida de los ecuatorianos. Miren ustedes lo que dicen los manifestantes. ¿Qué es lo que los separa en estos momentos del gobierno de Lasso? No tenemos miedo porque estamos peleando por los derechos de la gente, por los derechos de todo el Ecuador, y es lamentable de que a pesar de tantos días, tantas muertes violentas que se han dado, todavía el gobierno no acceda a un diálogo o a la respuesta de los 10 puntos que está pidiendo la CONAIE. Con todo lo que están aquí presentes, nosotros como indígenas estamos luchando por maldito de gobierno este Lazo que tiene hacia a pueblo ecuatoriano entre hermanos asesinando aquí. Los 16 millones de ecuatorianos estamos sufriendo la grave crisis económica que vive por el presidente de la República, que es Guillermo Lasso, un presidente inepto que no ha sabido manejar al país. Yo soy una persona de clase baja, estamos sin trabajo. Yo trabajé en toda la pandemia en la área de vacunación en el Bicentenario y no tenemos trabajo. Se nos acabaron los contratos de trabajo. ¿Dónde? Que venga alguien y que diga que Lasso ha dado las fuentes de trabajo. C5N presente en Ecuador, allí está el micrófono de C5N dando testimonio de esa presencia de Pedro Brigger. Recordemos el tuit de Lasso en 2015 para que vean ustedes qué grado de hipocresía puede tener una persona. En agosto del 2015, el 17 de agosto, decía: envío un saludo y mi solidaridad por la rebeldía del pueblo indígena que salió a las calles ecuatorianas, pero era otro gobierno. Ahora que le toca ser a él, el hombre fuerte del poder político, en Ecuador, por supuesto, no quiere ni atenderlos. Y de inmediato viene la acusación de siempre de la derecha, cuando se trata de las protestas de los trabajadores, son unos vagos. Y siempre está la actitud despreciativa. Y ellos dicen, no, no somos ninguna clase de vagos, somos gente a la que le están negando sus derechos. A nosotros nos dicen que somos gente vaga, a nosotros nos dicen que somos gente indígena, nosotros no somos vagos, nosotros trabajamos. Lo que pasa es que trabajamos, no nos da el presupuesto, no nos alcanza, por esa razón estamos aquí. Nosotros no tenemos medicinas en los subcentros, en los hospitales. Tengo mis hijos pequeños, yo estoy embarazada.
Estoy embarazada de 5 meses, no puedo coger un turno, no hay medicamentos, no hay... Es que toda la situación es enormemente problemática, muy triste para esos sectores medios. Las élites, como siempre, lo están pasando muy bien y son los únicos que están respaldando en estos momentos al presidente Lasso. Hasta el canciller ha dicho algo que parece reflexivo y que puede servir. Pongámoslo en pantalla, acompáñenme. Dice el canciller de Ecuador en BBC: ganamos una elección escuchando a la sociedad civil, pero cuando llegamos al gobierno hemos abandonado esa prioridad. El Ecuador es un país de paz y no hay que permitir que se siga enfrentando pueblo contra pueblo, dice Juan Carlos Holguín. Los antiderechos avanzan en todo el mundo, pero de manera particular lo que llama más la atención, lo que conmueve, es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, donde la Corte Suprema, conservadora, mucho más que conservadora, muy de derecha, hoy día ha determinado el final de los derechos de la mujer en torno al aborto y ya varios estados están tomando nota de la decisión que adoptaron. Aquí están las protestas callejeras que hemos registrado durante toda la jornada contra el fallo de la Corte Suprema por aborto. No nos olvidemos que, como dice Biden, y lo vamos a escuchar, pero se lo decíamos en todos estos días, la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 6 integrantes republicanos, de los cuales el 50%, 3 los puso Trump. Usted dirá, bueno, al menos allá los pone alguien que era presidente, acá los ponía Pepín, los ha puesto Pepín. Pero seriamente hablando, lo que hizo Trump es ir contra el valor de la democracia de los Estados Unidos, porque la representación en la Corte Suprema no puede ser 6-3, cuando las últimas elecciones, y las han ganado los demócratas, pero además, si hubieran perdido, sería en elecciones mucho más reñidas que esa modestísima diferencia que tienen en estos momentos en la Corte Suprema. Ayer votaron 6-3 a favor del uso de las armas de una manera visible. Hoy votaron 5-4 a favor de ir contra el aborto. Escúchelo a Biden. Let's be very clear. The health and life of women in this nation are now at risk. I believe Roe v. Wade was the correct decision as a matter of constitutional law and application of the fundamental right to privacy and liberty in matters of family and personal autonomy. It was 3 justices named by 1 president, Donald Trump, who were the core of today's decision to upend the scales of justice and eliminate a fundamental right for women in this country. It's a realization of an extreme ideology and a tragic error by the Supreme Court, in my view. Sí, hemos hablado muchas veces de cómo se puede tener el poder político pero no el poder real. El poder político es de este hombre, del partido de este señor Biden, pero el poder real es de los republicanos. Ellos son los que fijan las condiciones de lo que económicamente e ideológicamente da frutos importantes, muy malos además, en los Estados Unidos. Es decir, si una Corte Suprema tiene 6 republicanos y 3 demócratas, ellos mismos están violando todo concepto de democracia. Y por supuesto, en ese avance de la derecha, ¿para dónde pueden ir? Estas cosas nosotros las presentamos también directamente para que usted reflexione sobre lo que es votar derecha, porque aquí también van contra los derechos. Igual que ellos, van a proceder de la misma manera, van a avanzar contra todo lo conseguido. Bueno, lo primero que hicieron con el gobierno de las corporaciones a cargo de Macri fue ir contra la ley de medios, que era un derecho de adecentar, de levantar el valor de la democracia en la Argentina. Lo liquidaron, los antiderechos avanzan permanentemente y ahora en los Estados Unidos han conseguido este éxito, entre comillas, rotundo, de terminar con las posibilidades. Poco a poco va a ocurrir en todos los estados o en casi todos con el derecho a la mujer al aborto. Luciana Rosa, nuestra compañera en Washington, hace instantes nada más nos grabó este informe. Decisión que impactó el país. La Corte Suprema de los Estados Unidos derogó el fallo Roe versus Wade que permitía el aborto legal en Estados Unidos. A partir de la mañana de hoy, entonces, se dio a conocer esa decisión que en algún momento salió previamente a la luz en mediados de mayo de este año. La opinión, entonces, de los jueces que componen la Corte Suprema, siendo 6 conservadores y 3 liberales, sobre el derecho de las mujeres a decidir. Ese fallo
fallo tiene que ver con un recurso del estado de Mississippi que pedía, que solicitaba a la Corte Suprema poder reducir el número de semanas en los cuales se puede practicar un aborto legal en el estado de Mississippi para 15 semanas. Ya en Texas, desde septiembre del año pasado, el número de semanas en los cuales se permite un aborto legal en el estado es de apenas 6 semanas. Lo que se escucha acá atrás son las protestas, el ruido de las protestas de las mujeres y también hombres que vinieran acá enfrente a la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington DC, la capital, para protestar en contra de esta decisión. También hubieron protestos alrededor del país de republicanos y conservadores que apoyan entonces esa revocación de Roe versus Wade. Votar derecha es votar contra los derechos y esto va para todo el mundo. Parece mentira que haya mujeres que seguramente votaron a Trump, mujeres que están a favor del derecho al aborto de las mujeres. ¿Por qué ocurre? Parece mentira, parece cuento. En Brasil, ¿cuántos negros votaron a Bolsonaro? Lo hemos preguntado 1000 veces, muchísimos. Y también cuántos negros habrán votado y cuántos latinos a Trump en los Estados Unidos. Y ha sido una trampa descomunal aquella en la que cayeron. Es tristísimo pensar que el ser humano pueda perder tanto la cabeza en función de lo que los medios de comunicación pueden decirle. Mire el triunfo de Fox News. Fox News es el hacedor de esto que ahora culmina en la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Qué importa lo que diga Biden? ¿Qué importa lo que diga Obama? Vamos a leer lo que dice el expresidente Barack Obama. Y no tiene valor. Hoy la Corte Suprema no solo revirtió casi 50 años de precedentes, habla de 1973 en adelante, sino que relegó la decisión más intensamente personal que alguien puede tomar, lo cedió a los caprichos de políticos e ideólogos, alcanzando las libertades esenciales, atacando las libertades esenciales de millones de estadounidenses. Es Barack Obama, es el actual presidente Biden, no pesan. Lo que pesa es la Corte Suprema de Justicia, algo parecido a aquí. ¿Qué importa lo que se diga sobre la valoración de la justicia, etcétera, si la Corte Suprema está integrada por los representantes de Pepín Rodríguez? Estas cosas se viven en la democracia y este es el acecho permanente de la derecha hacia todos los derechos de la gente. Mire lo que dice Nancy Pelosi, representante de los demócratas. What this means to women is such an insult. It's a slap in the face to women about using their own judgment to make their own decisions about their reproductive freedom. This is deadly serious, but we are not going to let this pass. A woman's right to choose reproductive freedom is on the ballot in November. We cannot allow them to take charge so that they can institute their goal, which is to criminalize a los que no eligió la gente, como sucede aquí. Estamos en las manos de Lorenzetti, de Rosati, de Rosenkrantz, de esa gente. No fueron elegidos, por supuesto, por usted. Igual pasa en los Estados Unidos, esa corte que no fue elegida por el pueblo, sino elegida por quienes representan al pueblo a su manera y con su forma de pensar. El caso de Donald Trump. 3 puso Donald Trump, un solo presidente, 3 integrantes de la Corte Suprema. ¿De qué democracia hablan en los Estados Unidos? Es una desgracia esa en la que están metidos, y no importan los criterios de personalidades, de mujeres, de todos los bien pensantes que pueda haber en el mundo. El nombre de la libertad, le quitan la libertad a las mujeres de tomar la decisión con su cuerpo. Así lo hacen siempre. Esto es el nombre de la libertad y la democracia. No son ni demócratas ni están a favor de la libertad. Pero lo hacen, lo llevan a cabo. Mira los festejos de los republicanos. No ganaron las elecciones, pero ganaron en la Corte Suprema de Justicia. Ahí los tiene, celebrando el fin del derecho consagrado desde 1973. Como dijo Obama, 50 años han transcurrido. Vamos a escuchar a Alexandria Ocasio-Cortez, una de las legisladoras más importantes de este momento,
Sí, vale la pena lo que dice, pero ¿cuál es la eficacia? Tome nota de eso, sí. Está manifestando que no alcanza con ganar las elecciones. Hay que ir a la búsqueda del poder. Ganar las elecciones se convierte en algo demasiado transitorio si no se discute el poder real. Es al poder real al que hay que discutirle. Es al empresariado que con sus intereses está del lado, por supuesto, formando ese poder real. Ese poder real representado por sectores de la justicia que nadie elige, pero todos padecemos. This is not something that is going to be solved in a day or in an election or in a year. Because we got to strap in. This is a generational fight. This is not instant gratification. But you know what? A lot of these institutions were built on a very creaky foundation. And so what that means is that when we build it back, we need to build it back stronger than what it was before. What can you do in Congress? I mean, that's the thing. Build the streets. We have to build the streets. Right now, elections are not enough. Llenar las calles, movilizarse, sí, siempre es una posibilidad. Cuando los impresentables de la Corte votaron el 2-1, la gente en la calle determinó un cambio. No siempre sale bien, pero siempre hay que intentarlo, porque de otra manera ellos tienen todo el poder de los medios, el poder económico y sobre todo tienen el poder de la mentira. La mentira les da mucho poder. La mentira es el combustible y el odio del que se abastecen permanentemente para llevar a cabo estas verdaderas tropelías ideológicas, morales y éticas. Le cambian absolutamente todo a las mujeres de los Estados Unidos, porque estado por estado ya hay 24 que inmediatamente se están afiliando a la idea de la Corte Suprema de Justicia. Mire el llanto de la gobernadora de Nueva York. Ayer la teníamos a Kathy Hochul, muy dolorida por la decisión de la Corte Suprema, 6-3, 6 republicanos a 3 demócratas, para dejar libre las armas en la ciudad de Nueva York. Ayer perdió y hoy también perdió, porque ella es una mujer que sostiene el derecho de las mujeres a abortar. Mire cómo tomó esta decisión de la Corte Suprema. This is repulsive at every level. To think that the Supreme Court says there is absolutely no constitutional right to an abortion, something that we've had in our state since 1970, for our nation since 1973, Roe v. Wade. So this is turning back the tides of time of progress, and it's frustrating, but this is New York. We're going to stand up, continue to fight back, just as we did when the news of this case leaked months ago, that this could actually happen in our nation. We now require insurance companies to cover abortion services. I added $35 million to our state budget to make sure that we had the resources necessary to expand services, because New York... Sí, pero no hay nada que puedan hacer, porque ella lo ha dicho, 6 meses hace que había trascendido, y aquí lo manejamos en más de una ocasión. Parecía mentira que podría ocurrir. A mí, mientras lo señalaba, pensaba, se me ocurría, que sería imposible lo que estaba diciendo. ¿Cómo la Corte Suprema iba a dar ese paso? Hace ya 6 meses. Si en 6 meses, con todo lo que se habló al respecto, con todo lo que el pueblo y cierta parte del periodismo accionó, no se los pudo convencer de lo contrario, imagínense ahora que ya tomaron la decisión. Esto está perdido, y lo mismo, como invita a la gobernadora de Nueva York o la legisladora que veíamos antes, hay que salir a la calle. Lo único que le queda al pueblo es manifestarse, pero también es verdad que antes hay que fortalecer los poderes políticos que están a favor de la gente y quitarles toda pretensión, toda posibilidad a los de la derecha que vienen por los derechos. Siempre sucede lo mismo. Acá con los planeros, va a ser también en su momento en torno al aborto, siempre van por los derechos. En Estados Unidos no se puede decir en algunos estados la palabra gay. Aquí hemos luchado tanto por esos derechos del matrimonio igualitario, etcétera. Allí le están prohibiendo la palabra. Y ahora lo del aborto y lo de las armas. Bien derecha, una derecha fortalecida por el éxito de saber que tienen el poder real y que ante el mismo, el poder político, poco y nada puede hacer. Hay un tuit de Carlos Montero, nuestro colega, muy interesante. Estamos todos locos. Regreso a Estados Unidos después de 22 días
y me encuentro con que no más aborto legal. Todos pueden portar armas. Biden le rinde honores a la esposa de Guaidó. Se sigue financiando la guerra. ¿Sos vos, Estados Unidos? Buena pregunta. Salvo que hubiéramos estado equivocados, el país de la libertad, el país de la democracia. ¿Sos vos, Estados Unidos? ¿Sos vos lo que has pretendido ser durante todo este tiempo, en nombre de lo cual has intentado regir la vida de estos países, con muchos presidentes que viven de rodillas o atemorizados por lo que puedas decir, con las embajadas cometiendo cualquier tipo de delito en cada uno de los países donde trabajan mucho más allá del lobby comercial de cualquier embajada, sino trabajando para acentuar siempre el poder de quienes, de la derecha. Porque al gobierno demócrata de Estados Unidos también le conviene que por acá haya mucha derecha, porque esa derecha lo lleva a estar siempre de rodillas ante Estados Unidos, así que en eso no se diferencian demasiado, más bien para nada. Mire usted, hablando de la guerra, las medidas que toman. Se va Nike de Rusia. Bueno, veamos el informe y saque sus conclusiones. Nike is to fully exit the Russian market. The sportswear giant had said back in March that it would suspend operations at all the stores it owns or operates there. On Thursday, the firm said it would leave the country altogether. Now the full exit puts Nike in line with other major Western brands such as McDonald's and Google. Pero mientras tanto, uno puede decir, bueno, Rusia se queda sin Nike, mira qué mala suerte. Alguien va a fabricar dentro de Rusia un buen calzado, buenas camisetas, ya lo deben tener, no es tan grave. En cambio, las decisiones que toma Rusia con respecto al resto del mundo, que nos incluye, son de una gravedad muy alta. Miren ustedes lo que dice el ministro alemán Robert Scholz sobre las medidas que Rusia ha tomado. Wir befinden uns in einer ökonomischen Auseinandersetzung mit Russland. Gas und Energie wird als Waffe gegen Deutschland eingesetzt. Aus meiner Sicht mit dem Ziel, das, was das Land in den letzten Wochen und Monaten ausgezeichnet hat und Europa ausgezeichnet hat, zu zerstören, nämlich eine große Geschlossenheit, eine große Solidarität mit der Ukraine und eine große Bereitschaft für die Verteidigung von Freiheit auch einen Preis zu zahlen. Están abrazados a la mentira, no están con Ucrania. Estar con Ucrania es no querer que mueran más ucranianos, que sigan destruyendo el país, que sigan viviendo dentro del exilio. Y ellos son los que pueden terminar con la guerra, muy simplemente diciendo no va a entrar Ucrania en la OTAN. Hace 25 años que saben que eso no era posible. Avanzaron hasta que propiciaron esta guerra. Incluso cuando el presidente de la Argentina pide que se terminen los efectos de la guerra, que se acabe con ella, se lo pide a Rusia, o se lo pide a Rusia y Ucrania. No, hay que pedírselo a Estados Unidos y la OTAN. Ustedes tienen cómo terminar la guerra. Eso es lo que uno espera que le diga el gobierno argentino a los grandes promotores de la muerte y del exilio, que están afuera de Rusia y de Ucrania, sin padecer lo que sufren, particularmente los ucranianos, pero también los rusos. A propósito de Alberto Fernández, está formando parte de los BRICS, esta conjunción de países importantes, emergentes. Miren ustedes lo que, primero la foto y después lo que dijo Alberto Fernández en la jornada de hoy. Estamos honrados por la invitación a esta reunión ampliada de los BRICS. Aspiramos a ser miembro pleno de este grupo de naciones que ya representan el 42% de la población mundial y el 24% del Producto Bruto Global. Quiero alzar mi voz para que el mundo entero entienda que aunque la guerra se libre en Europa, sus consecuencias trágicas repercuten en América Latina y el Caribe, en África y en todo el hemisferio sur. Somos una periferia que padece. Como lo ha señalado el Papa Francisco, ni el trigo ni los alimentos pueden convertirse en un arma de guerra. Y lo es, también lo es el arma de guerra que impulsan tanto rusos como ucranianos, porque Ucrania también le conviene la desesperación del mundo para que los acompañen un poco mejor. Y a Rusia desde ya, para contrarrestar las medidas que se han adoptado contra Rusia. A propósito, mire usted un tuit de la Cancillería rusa sobre Malvinas.
Rusia siempre ha abogado por una solución diplomática de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas a través de un diálogo directo. Valoramos positivamente la actitud constructiva de Buenos Aires. Pero volvamos a los antiderechos. Volvamos al tema de aquellos que pugnan por dejar al ciudadano común, al hombre de a pie, a la mujer de a pie, sin nada para decir frente al aterrador poder real que domina al mundo. Mire usted lo que Benny Thompson, diputado que lidera la investigación de la toma del Capitolio, dice. In our previous hearings, the Select Committee showed that then President Trump applied pressure at every level of government, from local election workers up to his own vice president, hoping public servants would give in to that pressure and help him steal an election he actually lost. He wanted the Justice Department to help legitimize his lies, to basically call the election corrupt. Es verdad, pero Trump, si va a una elección ahora mismo, tiene 70, 72, 75 millones de votos. Es decir, de norteamericanos que aprueban a ese truán que quiso nada menos que los Estados Unidos robarse una elección. Lo está diciendo el presidente, quien lidera la investigación por lo que sucedió en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Es una barbaridad, pero es un país mínimamente extraño, patético a veces. Fíjese que en medio de los tiroteos, recordemos lo que ha pasado con los tiroteos, están decidiendo que se pueden dar con armas por la calle. Es decir, ya no llevarla en la gaveta del auto, no, tenerla cruzada en la cintura para que sea más rápido sacarla, para que sea más cómodo. 17.000 muertes por armas de fuego va en 2022 y estamos en 6 meses del año. Más de 200 tiroteos masivos, más derechos para portar armas en público, derecho para matar. Estarán locos. Vamos a hablar con Matías Morales. Empezamos por las armas. Matías, buenas noches. ¿Qué ha trascendido de la decisión de liberar armas en la ciudad de Nueva York? Hola, qué gusto saludarlos. Bueno, al aborto. En cuanto a las armas, rechazó una ley de Nueva York que limitaba la aportación fuera del hogar, asegurando que era inconstitucional, por lo que también afecta otras normas similares en varios estados como California. Ahora seguirán habiendo lugares prohibidos como escuelas o edificios gubernamentales, pero se permitiría en el metro, en los estadios, en lugares de ocio, por lo que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que habían transformado al país en el lejano oeste. Además, el fallo llega justo cuando demócratas y republicanos se pusieron de acuerdo para aprobar algunas restricciones como la verificación de antecedentes y el aumento de sanciones a los traficantes. Y ahora tenemos el tema del aborto. Matías, ¿qué decir al respecto? Bueno, como decíamos, la Corte anuló el derecho al aborto garantizado desde 1973 con el fallo Roe versus Wade. La decisión no fue una sorpresa porque ya se había filtrado el borrador. Ahora la Corte deja a los estados con la posibilidad de legislar sobre el tema y unas horas más tarde Missouri, Texas y Dakota del Sur anunciaron la prohibición inmediata de la interrupción del embarazo y se espera que alrededor de 25 estados aprueben leyes restrictivas como la de Mississippi, que prohíbe esta práctica después de las 15 semanas. Mientras tanto, el presidente Joe Biden prepara una serie de decretos que limiten el alcance del fallo. Se ha cortado el contacto, pero solamente en la parte final, para tranquilidad de Matías, se lo digo. Sigamos con... Gracias, Matías, ahora te vemos de nuevo. Muchas gracias. A ustedes, hasta pronto. Vamos a saltar a Nigeria. Antiderechos en Nigeria, derecha que también va contra los derechos, por ejemplo, del matrimonio igualitario. Vean ustedes, este informe, en este video, está contenido que la locura del mundo parece que abarca todo el planeta. A rare sight in Nigeria. A lesbian couple out, proud and in public.
But they're taking a big risk. Same-sex marriages and civil unions are illegal in Nigeria, and as is establishing, supporting and participating in any gay organizations. Even public displays of affection, like holding hands, can send you to jail for 10 years. Mira, aquí tenemos nuestros problemas, pero hay gente que los tiene todavía peores, porque se trata de derechos elementales de los seres humanos, cosas que habíamos aprendido en la Argentina, ya no parecería que pudieran estar en discusión. Lo que replantea Estados Unidos, esta noticia que llega de África, o lo que hablábamos tantas veces del estado de Florida, donde no se puede decir la palabra gay, está demostrándonos que esa conquista de los derechos estará siempre amenazada. Nada le resulta más fácil a la derecha que terminar con los derechos, insisto, con lo que pasó, por ejemplo, con la ley de medios en la Argentina. De un plumazo vino alguien y lo borró un decreto para terminar con una ley por la que se había trabajado durante, no exagero, años, hasta llegar a una conclusión que permitía democratizar un poco el país y no tener la basura dominante de los medios de comunicación que eclipsan toda posibilidad de imaginarnos con algo que sea verdaderamente democrático, si ellos están todo el tiempo atacando a esa democracia. Y lo hicieron, se terminó eso que había sido una conquista tan importante en la legislatura. Gana la derecha y hacen lo que se les antoja, porque para eso son como mandados a hacer. Lo hacen. Acá, mientras tanto, damos más vueltas para hacer las cosas que terminamos dando pena. Se nos van los años de gobierno y aquellas cosas concluyentes y contundentes que esperábamos, aunque veamos con simpatía otras cosas que pueden hacer, bueno, esas cosas no se dan. Y ganan, en Rumania, por ejemplo, mire, le voy a leer esta noticia, porque también es interesante. Están preparando una ley que recupera las prácticas de la delación de la época comunista. Acá no lo llevan a cabo porque acá directamente espían. La filtración del borrador de una norma que obliga a los ciudadanos y empresas a actuar como informantes. Bueno, en Texas también lo están haciendo. Si alguien sabe que hay una familia que tiene un hijo homosexual o que parece, hay que informarlo, hay que dar cuenta, y los padres serán condenados por no haber sido ellos los que denuncien a sus hijos o hijas. A esto estamos llegando. Y acá, mientras tanto, alguien puede pavonearse de cara al establishment, como Carlos Melconian, diciendo, cuidado con los derechos. Cuando dice esto, está hablando de todos los derechos. Cuidado, dice Melconian, ¿lo recuerda? Y es más, ten cuidado lo que ocurre hoy de aquí al 23. Cuidado con dar demasiados incentivos y derechos adquiridos a los sectores. Cuidado. Lo mismo que derechos adquiridos en planes y emisión y cuidado. Cuidado con los derechos. Ve usted lo que dicen en Ecuador sobre este tema de cuidado con los derechos y la influencia argentina. Pasa es que estamos ahorita viviendo nuevamente con la misma gente y los mismos políticos que alguna vez les pasó como les pasó a ustedes en Argentina con el corralito, y a nosotros nos dolarizaron, hubo el salvataje bancario. Son los mismos personajes que están trabajando con el presidente. Pero la gente los votó. Guillermo Lasso ganó las elecciones democráticamente. No ganó democráticamente. Nunca ganó democráticamente. Sí, es para discutirlo, porque está en duda el valor que tiene la democracia en algunos países. Es lo único que hay. No hay otra manera de resolver el problema, pero eso no implica que no esté permanentemente amenazada. Si usted tiene medios de comunicación que le han dicho que los indígenas son unos vagos, unos inútiles, etcétera, etcétera, y tiene al presidente Lasso, que representa a esa élite, sosteniéndolo de la manera que lo siguen haciendo todavía en Ecuador, acusando a los que protestan porque tienen demasiada hambre, bueno, usted no tiene una democracia en la que tenga una posibilidad de entregar los matices necesarios como para conformar una opinión. Pedro Brigger, desde Ecuador, me da mucho gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Acá 2 horas menos que en Buenos Aires. Estamos en la otra Ecuador. La Ecuador que se está manifestando a favor del presidente Guillermo Lasso. Están escuchando los bocinazos. Hoy hay poca gente. Ayer había bastante gente. Dijeron que iban a hacer una convocatoria mayor.
querían congregar decenas de miles de personas. Por ahora habrá 300, 400, 500 personas. La consigna central es queremos la paz. Una consigna bastante vaga, pero que criminaliza la protesta social, diciendo que del otro lado hay violencia. Pero hace muy poco habló el presidente Guillermo Lasso y claramente advirtió a los movimientos indígenas que regresen a sus hogares, que regresen a las provincias, porque si no va a haber una represión más dura. Lo dijo de manera muy clara en un mensaje por cadena nacional el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Víctor Hugo. Te esperamos más adelante en el contacto con Daniela Ballester. Pedro, muchas gracias por ahora y sobre todo congratulaciones por ese trabajo de todos los días, allí donde vemos a la gente en la calle como manifestación de un desacuerdo que, como última pregunta para breve respuesta, ¿a qué puede llevar finalmente? ¿Qué estás intuyendo que puede suceder en Ecuador? Mira, muy difícil saberlo, Víctor Hugo, porque está claro que en la otra Ecuador, la que mostramos con la cámara de C5N durante todo el día, hay represión cada vez peor. Acá no va a haber represión. Acá la policía no creo que tire gases lacrimógenos. Y esto te muestra las dos caras de esta sociedad. Bravo, Pedro, gracias. Aquí, mientras tanto, los antiderechos van también contra el derecho a comer de los argentinos, contra los derechos alimentarios, nada menos. Es tan cruel verlos acaparar permanentemente, arrastrar todas las fichas que hay sobre la mesa y no dejar nada para los demás, que provocan repugnancia. Usted va a ver ahora a Funes de Rioja no solamente defendiendo que a los que exportan no les toquen nada, a los de las ganancias extraordinarias no les toquen nada, sino que los que quieran importar, sacándole ventajas al valor del dólar oficial con respecto al dólar ilegal, lo hagan, sacando todo tipo de prebendas para poder siempre negociar a espaldas de los intereses de la gente y quedándose absolutamente con todo. Eso es lo que quiere Funes de Rioja, que ahora sale a decir, no estamos en un festival de importaciones, sale a contestar a Cristina Fernández de Kirchner. Mal momento eligió, en el momento en que tuvimos la mayor importación en la historia de la Argentina en un solo mes. Esto se prestaba para que por lo menos este mes hubo un festival. El festival consiste en traer lo que no se necesita, en traer aquello que le sirve para hacer stock, para tener a un precio fijo y después esperar, apuntalar devaluaciones y entonces ganar todo esto nada más que con haberlo traído mucho antes de lo que tienen necesidad. Para decirle uno de los recursos que utilizan para quedarse con mucho dinero que es suyo finalmente, que es del Estado. Bueno, escúchelo, Funes de Rioja, enojarse por lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, es que bastaba pegarle al chancho para que apareciera el dueño. Industrial, claramente, no hay ningún tipo de festival porque son insumos, son repuestos y maquinaria. La suba de las importaciones que ha venido observándose, piense usted que después de una caída de la economía del 9 y pico % en el 2020 y además arrastrando recesiones anteriores, se produjo lo que primero fue un rebote y se transformó en reactivación durante el 2021 con un crecimiento del 10%, más del 10% de la economía y de la actividad industrial. Finocchiaro y Gabriela Ocaña, vamos a ir por partes y si no los escuchamos juntos porque más o menos dicen lo mismo, hablan de, terminar con los planes, como siempre, están constantemente repitiéndolo y no tienen la mínima autoridad, porque ¿qué dijeron de los planes cuando el gobierno era el de Macri, el de las corporaciones? No dijeron nada. Cristina Fernández, recuérdelo así, porque si no entendemos de estos temas, nos hace mucho daño la mala información. Había más de 2 millones de planes en el 2002. Terminó Cristina Fernández de Kirchner con el 10% de esa cantidad, 200.000 y monedas, 2015. En 2019, ¿con cuánto terminó el gobierno de Macri? 641.000 planes. Ahora podemos discutir el 1.200.000 que hay, pero no podemos olvidar. Tenemos que ser conscientes de que hubo una pandemia, que hubo una necesidad de ayudar a la gente y esa fue una de las maneras, uno de los caminos elegidos. Ahora hay que buscarle también alguna solución si es que esto resulta exagerado. Pero mientras tanto ellos piden reforma laboral. La reforma laboral, lamentablemente, está hecha.
Hay reforma laboral, ¿para qué? Para que ganen menos los trabajadores. Siempre es el mismo camino. Están ganando menos. ¿Qué otra reforma quieren? ¿Qué más le quieren pegar al trabajador? ¿Cuánto más le quieren dar? En este momento el trabajador registrado, el trabajador formal no llega a fin de mes. Está por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cuánto más quieren hacer de las reformas laborales? Ese es el problema. Cuando vos vas caminando por el conurbano y vos encontrás gente que te dice, yo quiero dar trabajo, además necesito. Sí, pero no consigo gente. No lo voy a hacer porque esta juguetería la fundó mi papá en 1960 y la pierdo. Claro. Porque Tienen miedo a emplear la gente, eso es tremendo por las leyes. Miedo. Tenemos que cambiar eso, si no entendemos, si los dirigentes sindicales no entienden de lo que están protegiendo en esas leyes, es un privilegio para 6 millones de trabajadores, pero que está el resto de los trabajadores hay mucho. fuera. Ya hay que pensar en una gran transformación de los planes en beneficios para empleo, para que pueda articularse con los distintos sectores de la producción y que sirvan para bajar el costo laboral que es tan importante para generar trabajo, para bajar el costo laboral que es tan importante para generar trabajo, para bajar el costo laboral que es tan... Bueno, es interesante cómo este gobierno ha construido candidatos, Lo hizo con Rodríguez Larreta, que ahora estará opacado, pero en algún momento apuntó alto a desbancarlo nada menos que a Macri. Y ahora también Gerardo Morales, que ha sido un hombre cercano al gobierno y es el despreciable individuo que tiene presa a Milagro Sala, es el carcelero y ha sido tan promotor de acuerdos, de acercamientos, etcétera, que finalmente el gobierno ha terminado construyéndolo como un adversario. Si es una jugada política, es muy fina como para entenderla. La jugada sería que le aparezcan candidatos a Macri, etcétera. Todo lo que no sea Macri es mejor para ellos, para la derecha, porque no están probados como presidente. Macri es un gran negocio para enfrentar a la derecha, porque Macri ya sabemos lo que es, lo que dice, lo que hace, lo que miente, está muy claro. En cambio los otros parece que empiezan de cero, tipo Gerardo Morales. Vamos a ver lo que dice Vanessa Sisley, lo que le dice a los representantes, a los diputados, cuando quieren defender a los grandes empresarios de cualquier impuesto que se les quiera acercar. Se identificó que 16 casos de personas muy ricas, porque también acá bien se dijo, ¿quién paga la deuda? Y cuando hablamos de que la paguen los que la fugaron, es que la paguen los que más tienen. Es que la paguen los que más tienen. Estoy segura que acá no están sentados los que más tienen, ¿eh? No se hagan cargo. Que los poderosos se pueden defender muy bien. ¿Por qué no defienden al pueblo? Que para eso los votaron a ustedes. Están sentados acá para defender a los que no tienen poder. A los que no tienen poder, no a los poderosos. Déjenlos que ellos se defiendan solos. Sí, mejor. Lo hacen muy bien por otra parte. Tienen un enorme poder. Miren lo que dice Lula con respecto a estas luchas, la reforma laboral y todo lo que la derecha económica quiere. El partido de Lula aboga por eliminar la reforma laboral y el límite de gasto. El límite de gasto, es decir, no se le puede dar a la gente nada. Pero mire que se están muriendo de hambre. Bueno, se puede. ¿Qué voy a hacer yo? Gasto no, de ninguna manera. Usted verá los diarios de la derecha, toda vez que aparece un crecimiento del gasto público, el nominal, cómo lo menciona para que usted se vuelva loco y si están gastando plata. Primero piense en qué se gasta. Y segundo, piense si eso tiene alguna relación con la recaudación. Y tercero, si se compadece con la inflación. Porque si usted le dice que saltaron de 10 a 100, le están diciendo una verdad a medias que se convierte en una mentira. Porque si la inflación saltó de 10 a 100, el gasto real no aumentó. Pero siempre juegan con eso. Lo de Lula y lo de Hugo Yasky es un alivio. Escuchémoslo a Hugo Yasky. Están refregando las manos los sectores del poder económico y financiero, la derecha dura de este país, que quiere que el gobierno llegue al final del mandato escupiendo sangre, que quiere que el pueblo esté agobiado, que quiere que el pueblo sienta que no sirvió para nada votar al frente de todos, porque en ese escenario de desazón, de angustia, de pérdida de fe y encima de pánico,
porque le dicen les vamos a meter el corralito, viene el default, viene el apocalipsis. En ese escenario preparan y maceran las medidas de ajuste que dicen que van a tomar en las primeras 100 horas. Para ver si ocurre lo que en Colombia, Hugo, es decir, que la gente coma una vez al día. 10 millones de colombianos están ya en esa situación. Y los demás, por supuesto, están bastante lejos de la debida alimentación. Javier Calderón cuenta, es un sociólogo, un investigador importante, que hay 10 millones de colombianos que comen una sola vez al día. Y con eso hay que arreglarse. Es doloroso que así sea. Pero la confrontación con los antiderechos es muy grande. Por ejemplo, si a usted le va bien, si usted es una clase media y con suerte poquito alta, usted no tiene derecho a pensar contra la derecha. Usted no tiene derecho a pensar por la izquierda. Usted no tiene derecho a hablar de la solidaridad. Le quitan ese derecho. Y si no, sea pobre. Porque si es pobre, bueno, si es pobre, quéjese, total, que les importa a ellos. Así juegan en materia política. Y esto le pasó a la vicepresidenta de Colombia, a Francia Márquez. Ayer lo pasamos, pero a mí me pareció necesario tomar nota de la pregunta, del tipo de pregunta, porque aquí tenemos mucha gente que preguntaría de la misma manera, muchos periodistas o, para decirlo mejor, mucha gente que trabaja en medios de comunicación harían esta pregunta, descabellada, pero que es parte de un sistema de pensamiento que va contra los derechos. El de Francia Márquez, a que en tanto vicepresidenta viva en un lugar que es una casa mejor a la que tuvo hasta este momento, cuando siempre fue una militante y una luchadora que seguramente no tiene ningún interés especial o particular en lujo, pero tiene que vivir por seguridad en un lugar que se la ofrezca. Va a tener la posibilidad de vivir en la casa que existe para quien ocupa el cargo de vicepresidente o vicepresidenta de la Nación. Mi pregunta es si usted se va a mudar a esa casa que queda a una cuadra al occidente del Palacio de Nariño, o si eso no hace parte de lo que usted denomina vivir sabroso. Pues no creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa. Yo hoy, gracias a Dios, tengo una casa digna, ¿no? Sí, y entonces si creen que porque soy una mujer empobrecida, ya porque me dan una casa presidencial, ya estoy viviendo sabroso, están muy equivocadas, ¿sí? Eso es parte del clasismo de este país. No nos dan los tiempos, nos hemos ido y queremos hacer los Gardeles, pero toda la respuesta es imperdible porque además después le da alguna sugerencia de comportamiento a la periodista que vendría muy bien escucharlo por acá. Hacemos una pausa, 2-3 minutos y al volver, Maradona, Messi, Canilla, Fangio, El Potro, Gardel, los Gardeles. Es un día muy particular, el 24 de junio. Ya venimos. Los Gardeles. En realidad, la historia empieza con la despedida del Morocho del Abasto, de Carlos Gardel. Estas imágenes evocan justamente lo que pasaba allá en Colombia y lo que luego ocurriría en Buenos Aires, cuando Gardel es llevado hasta su sepultura. El acompañamiento de miles y miles de personas. Vean ustedes lo que era Gardel en ese lugar, en ese sitio. Había llegado para una de sus actuaciones, tenía que volar a otra ciudad. Y bueno, la historia es conocida. Este es el motivo por el cual el 24 de junio se mete decididamente como un día particularísimo en el calendario de los argentinos. Pero también es particular por otros motivos. Por ejemplo, en Rosario, 5.000 personas cantándole a Messi el feliz cumpleaños, veámoslo. Son cosas del 24 de junio también. Ahí están, los escucha, los acompaño. El feliz cumpleaños para Messi, de 5.000 personas o más. Estas cosas ocurren porque es 24 de junio y el 24 de junio es el día en que nació Lionel. Vayamos a la India para que usted se asombre. En la India están celebrando de esta manera el cumpleaños de Messi. En la India. Esta es la manera de celebrarlo. Claro, es un 24 de junio. Y este es uno de los goles más impresionantes y felices
tenía que estar Diego en la jugada y la culmina como un rayo, el enorme Canilla, una especie de eslabón perdido en esa época entre Maradona y el resto de los mortales. Ahí va Diego, herido, lesionado, jugándose para entregársela a Canilla y convertir uno de los goles más aliviadores que haya relatado en toda mi vida. Ahí está de rodillas el arquero de Brasil al cabo de una jornada memorable. Y Adrián Guillot ha preparado este informe sobre los Gardeles para que los tengamos todos así de una. Y a 86 años de la muerte de Carlos Gardel, en un día en el que Gardel no está solo, hay otros Gardeles en el recuerdo. Para él todo es posible. Ya está en la punta, adelante de Horford y Collins. Ahora tiene frente a él un camino despejado para su 5º campeonato del mundo. Comprendí que un hombre no debe engañarse nunca y creer que es el mejor. Por eso cuando alguien me pregunta cuál es el consejo que se puede dar a un chico o a un grande, tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor. Que quedará en la historia como el tramo de Fangio. Es su 4º Gran Premio en el 57 y su 5º campeonato del mundo. Ahí va a pegarle Juan Román Riquelme. Se adelantó la barrera. Hay uno que está adelantado, le dice Román. Distrae de paso. Agazapado Barovero. Va a ir Román. Ángulo. ¡Gol! De Román Riquelme. En esa época yo empecé a pensar mucho en esto y creí, y lo sigo creyendo, que el arte, de todas las actividades del espíritu humano, es la única que permite no solo la expresión de esta crisis total del hombre del siglo XX, pues es una crisis total, sino tal vez la única o una de las dos posibilidades de salvación del hombre. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Gracias, Maradona. Arranca Messi, se lo lleva contra dos, vuela Messi, Messi contra Juan, se va Messi, tiró al ángulo, ¡gol! ¡Gol argentino! El Mesías ha venido a salvar al fútbol. Calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar. Bravo, Adrián Guillot. Y ahora llega Daniela Ballester con debate abierto y volvemos al ritmo del periodismo que impone la jornada. Amigos, los invito para el próximo lunes después de Luli Trujillo. Será un placer acompañarlos. Hasta entonces, si Dios quiere.